Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas noches. Ay, ¿están dormidos ustedes? Buenas noches. Ahora sí. Lo que pasa es que como todavía está claro, no reconocen que digo buenas noches, ¿verdad? Pero ya en unos minutos más el sol se pondrá. Para mí siempre me resulta gozoso poder compartir con ustedes, venir aquí a esta bonita iglesia de Covina. A la entrada, una de las hermanas me dice, tenemos más de un año de no verlo. Y tuve que recordarles que para el Teletón aquí estuve. Y eso tiene solamente hace 4 o 5 meses atrás. Así que siempre los recordamos con mucho cariño. Y esta vez estaremos pues para 4 temas proféticos. 4 temas que nos ayudarán a entender. Hay mucha confusión en el mundo hoy en día con respecto al conflicto que está sucediendo, que comenzó el año pasado, en el mes de octubre, cuando Gaza o los Hamas incursionaron en el territorio de Israel, llevaron rehenes y mataron a gran cantidad de personas. Eso desató un conflicto que todavía no se acaba. Y sigue rugiendo, no ha amainado. Al contrario, cada vez se ven más muertos, más desgracias. Y algunos dicen, bueno, bien merecido se lo tienen los de Gaza por haber atacado a Israel. No estamos defendiendo ni a Israel ni a Gaza. Pero la situación de lo que está pasando allá está cobrando muchas vidas inocentes. Algunos pueden decir también los que atacaron primero cobraron vidas inocentes. Es cierto, pero esta guerra que ha seguido ya por tantos meses sigue cegando vidas. ¿Y quién es el que sale ganando en todo eso? El enemigo de las almas. El enemigo de Dios es el único que ciega, cosecha almas que no están preparadas para la perdición. Dios no quiere que ninguno perezca. Y vamos a leer nuestro primer pasaje. El apóstol Pedro, en Segunda de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios no quiere que nadie perezca. Y si están pereciendo vidas en ambos lados, ¿es la voluntad de Dios? Si Dios no quiere que ninguno perezca. Pero por supuesto, este pasaje
habla más que perecer físicamente. Está hablando de aquellos que se perderán eternamente. Y Dios no quiere la perdición de los impíos. Entonces, donde quiera que hay destrucción, donde quiera que hay derramamiento de sangre, el que preside es el originador del mal, del pecado y el homicida número uno. El homicida número uno es Satanás. Así nos dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, que dice en el capítulo 8, vosotros, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí está hablando de Satanás. Si lo leen de un poquito antes, van a ver el contexto de estas palabras. En el versículo 39, los judíos le dicen a Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme. A mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, esto no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Aquí ya los judíos están ofendiendo abiertamente al Señor Jesús. Cuando Jesús les dice, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Ellos les dicen, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice, si Abraham fuera vuestro padre, harías las obras que él hizo. Pero ustedes andan buscando matarme. Y esa no es la obra de Dios. Eso no hizo Abraham. Lo que ustedes hacen revela de quiénes son. Y ahora ya los judíos directamente le tiran al Señor Jesús. Nosotros no somos hijos de fornicación. En otras palabras, a saber quién sea tu padre. Porque se sabía quién era la mamá de Jesús, pero corrió el dicho de que cuando María se unió con José ya estaba embarazada y que él había tratado de dejarla porque el niño que venía no era de él. Y ahora los judíos le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación como tú. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, versículo 44, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio.
Así que el primer homicida, el originador de todos los conflictos, de todas las luchas, de todas las guerras, de todas las muertes, es Satanás. No hay en ninguna guerra un lado bueno y otro lado malo. No existe. Porque en la guerra lo que se busca es matar. Ese es el propósito de la guerra. Matar. ¿Y de quién viene el matar? De Satanás, del diablo. Entonces, no digamos, en esta guerra, pues un lado tiene razón. ¿A poco estamos justificados para transgredir la ley de Dios porque otro nos ofendió? ¿Porque otro nos hizo lo que nos hizo? ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? Si tu hermano te hiere en una mejilla, pon la otra. Pero esto no fue lo que hizo Israel, ¿verdad? Fue atacado inmediatamente, en menos de las 24 horas. Respondió con un ataque mucho más fuerte y más sangriento. Y no es la cantidad, no es la fuerza del ataque, es simplemente que los dos lados están encendidos por el mismo espíritu del primer homicida, Satanás. Ahora, ¿de dónde viene este odio tan grande? Ustedes saben que en esta tierra el primer homicida fue fratricida. Y fratricida quiere decir mató a su propio hermano. La primera muerte en este mundo fue violenta. La primera muerte fue violenta. No murió de viejito ni murió de una enfermedad. Murió porque su hermano lo mató. La primera vez que murió un ser humano en este planeta después de la entrada del pecado fue por un homicidio. Y miren lo que dice sobre Caín, que fue el primer homicida de los seres humanos, porque en realidad el primer homicida es Satanás, como ya lo leímos. Él es homicida desde el principio. Pero miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, sobre Caín. Primera de Juan, capítulo 3, dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Usted dice, pero hablar de amor entre Israel y Gaza es como reírse, burlarse. Que os améis los unos a los otros. Bueno, si llegan a resolver el conflicto hablando, no va a ser de amor que van a hablar. Van a buscar la conveniencia de los dos y se resuelve el conflicto. Pero Jesús dice que os améis los unos a los otros. Y luego agrega, no como Caín, versículo 12, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ese es el origen de todas las guerras, muertes y conflictos. Satanás es el que está detrás,
Caín era del maligno y lo que le molestaba era que Abel era justo y obedecía a Dios. Ahora, hemos definido que toda guerra viene del enemigo. ¿Saben ustedes cuál es el nombre que le da, uno de los nombres que se le da a Satanás en el Apocalipsis? Se le llama el dragón, se le llama el diablo, se le llama Satanás, se le llama engañador, un montón de nombres tienen el Apocalipsis, pero hay uno que a mí me hace temblar y está en Apocalipsis, en el capítulo 9, Apocalipsis 9. Aquí habla de algo espeluznante. Cuando digo espeluznante, es que cuando usted lo lee, si se pone a meditar en lo que estamos leyendo, no va a poder dormir bien en esta noche de lo que está describiendo este capítulo. No voy a explicar esto, pero solamente los voy a leer hasta que lleguemos al nombre que da del que está al frente de todo esto. Dice en el versículo 1 del capítulo 9 de Apocalipsis: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra como chapulines. No son langostas del mar porque salen sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Lo que comen las langostas, los chapulines, son todo lo verde. Pero aquí no van a comer nada, ni árbol, ni hoja, ni hierba verde, sino solamente a los hombres van a atacar que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, cuando leemos esto, nos ubica exactamente en lo que viene por delante. El sello de Dios, la marca de la bestia. Y aquí dice de que estos seres, porque dice que son como chapulines, son como langostas, porque saltan, porque vuelan, porque tienen alas, pero no son chapulines. Ahora los vamos a leer lo que describe. Se los describe un poquito más adelante. Pero tienen colas como de escorpiones y se le da poder para hacer daño. Pero se les mandó que no dañasen nada verde, sino solamente a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Es decir, que el sello de Dios es muy importante para protegernos de esto que está describiendo aquí. Porque si no tenemos el sello de Dios, estamos merced al ataque de estos seres que salen del pozo del abismo. Versículo 5. Les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas, ahora las describe, era semejante a caballos preparados para ¿la qué? Para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Miren la descripción. Les llama como langostas
Pero no son langostas porque tienen cara humana, tienen coronas. Tenían cabello largo, versículo 8, como cabello de mujer. Sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas, como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Los hombres, ¿durante cuánto tiempo? 5 meses, a los que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Y ahora sí el versículo 11. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Y saben lo que quiere decir en hebreo Abadón? Destructor. Y Apolión en griego quiere decir exterminador. Exterminador. El rey de estos seres es el destructor, el exterminador, el ángel del abismo. Si leen lo que sigue, es peor todavía. Porque a lo menos a estos seres que salen del pozo del abismo son ángeles caídos, son demonios que van a atacar a los seres humanos. Pero a lo menos se les da la orden que no pueden hacer daño a los que tienen el sello de Dios en sus frentes, pero también dice, se les dio poder para atormentar a los hombres, pero no para matarlos. Pero el tormento va a ser tan terrible que los que estén siendo atormentados van a buscar la muerte en su desesperación. 5 meses siendo atacados por los demonios. Pero miren lo que sigue. Por eso les digo, es espeluznante. Dice el versículo 2, el primer ay pasó y aquí vienen todavía 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Hay una fecha exacta establecida. El año, el mes, el día y la hora exacta. ¿Para hacer qué? A fin de matar la tercera parte de los seres humanos. ¡Wow! El número de los ejércitos y de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Jamás en la historia del planeta Tierra, y ha habido muchas guerras terribles, jamás se ha reunido un ejército de más de 10 millones. Ni siquiera han llegado a 10 millones. El ejército más grande fue en la Segunda Guerra Mundial de los aliados. Y no llegaba sino a menos de 1 millón de soldados. El ejército más grande en la historia. Y aquí el número es 200 millones.
Yo oí su número, dice Juan, y así en visión vi los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Estos no son seres normales, seres comunes que existan. Estos son demonios, el ejército de Satanás, de los demonios. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Fíjense, menciona las colas de los demonios como de escorpiones y las colas de los caballos como serpientes. Cada vez que en la Biblia se mencionan serpientes y escorpiones, se refiere a los demonios, a las huestes del enemigo. Solo un versículo les leo. El Señor Jesucristo dijo estas palabras. En San Lucas, en el capítulo 10, versículo 17, volvieron los 70 que él había mandado a predicar el evangelio de 2 en 2. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí está. La estrella que cayó del cielo a la tierra. Yo vi a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. He aquí, versículo 19, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ahí los tienen. Serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que cuando habla de serpientes y escorpiones, está hablando de las fuerzas del enemigo. ¿Está claro esto? Ahora, lo que estamos leyendo viene bajo ese periodo horrible que la Biblia lo describe como un tiempo de angustia cual jamás fue desde que hubo gente en la tierra, ni lo habrá. Y usted dice: bueno, pastor, pero ¿qué relación tiene esto con la guerra de Israel y Gaza? Ya vamos para allí, no se preocupen, ya vamos para allí. Pero estamos hablando de que el que está detrás de todo esto es Apolión, es Abadón, es el destructor, el exterminador. Y donde quiera que se ciegan vidas, está Satanás, porque él es el homicida número 1 y el que inspira a todos aquellos que se meten en guerra para matarse los unos a los otros. No hay tal cosa como guerra buena, ni hay lado bueno. Ah, no, estos tienen razón, esto no. Donde quiera que hay muerte, el que está detrás de ambos lados es Satanás. ¿Ha quedado claro este punto? Y aquí acabamos de ver. Ahora, esto que estamos leyendo va a suceder cuando venga ese gran tiempo de angustia cual nunca ha habido. El profeta Daniel lo describió de esta manera en el capítulo 12 y en el versículo 1. Daniel 12, 1. En aquel tiempo. ¿Cuándo es aquel tiempo? Bueno, no vamos a estar estudiando el capítulo
anterior, el capítulo 11 del Daniel, aunque es muy fascinante, pero miren lo que dice en los versículos anteriores, porque si leemos el capítulo 12 y el versículo 1 y dice, en aquel tiempo, bueno, ¿cuándo es en aquel tiempo? ¿Qué va a estar sucediendo? Bueno, así antes de la venida del Señor, pero ¿cuál es aquel tiempo del cual viene hablando Daniel? Fíjense, si lo leemos desde el versículo 40 en adelante, dice, pero al cabo del tiempo, o en hebreo dice, en el tiempo del fin. Si lo leen en la Biblia en inglés, Rose, if you read it in your English Bibles, it says, at the time of the end, en el tiempo del fin, al cabo del tiempo. ¿Qué es el cabo? Pues el fin. El cabo es lo último. Al cabo del tiempo, o sea, en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Otra guerra. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Esas son las naciones que rodean a Israel. Y la tierra gloriosa se refiere a Israel. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. También va a estar envuelto Egipto en esto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira. ¿Para qué? Para destruir y matar a muchos. Ahora ven la relación con lo que estamos leyendo. Va a haber una gran matazón. Y plantará sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Y en aquel tiempo, y ahora entendemos, cuando esté pasando este conflicto tan grande, en aquel tiempo, la guerra entre el rey del norte y el rey del sur, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está de parte, es decir, defiende a los hijos del pueblo de Dios, a los que tienen el sello de Dios en su frente. Miguel, Micael, es uno de los nombres gloriosos de Jesucristo. En español lo traducen Miguel, pero en hebreo es Micael, que quiere decir quien es igual a Dios. He that is like God, el que es igual a Dios. Se va a levantar. ¿Para qué? Para defender a los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, otra vez, en aquel tiempo, será libertado tu pueblo. Aleluya. ¿Será libertado tu pueblo? Todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces hay liberación para el pueblo de Dios. Viene una gran matanza y un tiempo de angustia cual nunca fue
pero Jesucristo se va a levantar para defender a su pueblo. Esas son las buenas noticias. Tiempo de angustia, dice aquí, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jesús describe este tiempo de angustia con estas palabras. Eso está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Vamos a leer en Mateo 24 cómo describe Jesús el tiempo de angustia. Dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, angustia, tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Lo mismo que dice Daniel, tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jesús dice, gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Ahora, fíjense, viene un tiempo de angustia terrible. El profeta Jeremías habla de cuando Dios se levante para castigar a las naciones rebeldes contra él. Porque se va a haber acabado el tiempo de gracia. Nuestro primer versículo fue que Dios no quiere que ninguno ¿qué? Perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que mantengan eso en mente. Dios no quiere que la gente perezca, pero el día del Señor va a venir. El tiempo de angustia va a venir. Y vamos a leer ahora sobre esto. Vamos al libro del profeta Jeremías, al capítulo 25. Jeremías, capítulo 25. Dice el versículo 15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel. Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán. Gracias. Y enloquecerán. Fíjense, te doy una copa. La copa del vino del furor de la ira de Dios. Eso está en Apocalipsis 14 y está tomado de Jeremías. Beberán y temblarán. ¿Quiénes? Todas las naciones a las cuales yo te mande. Y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová. Y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Pero miren por quién comienza. Bueno, me voy a saltear el versículo que sigue. Lo voy a dejar pendiente y luego vamos a volver. Pero quiero que lean lo que dice en el versículo 20. ¿A qué naciones fue enviado? A toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de Filistea. Hoy vamos a hablar un poquito dónde es la tierra de Filistea. A Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod. Aquí menciona las 4 ciudades
principales de Filistea. Por eso dice a todos los reyes de la tierra de Filistea, y entonces explica a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod. Las 4 ciudades principales de Filistea. Filistea era la franja que estaba junto al mar, o que está junto al mar, al lado de Israel, igual como está hasta el día de hoy. Hoy le llaman la Franja de Gaza. La Franja de Gaza. ¿Ok? En la época del Antiguo Testamento se llamaba Filistea. Filistea. Y las principales ciudades, las 4 ciudades principales de la franja de tierra que estaba en la costa del Mar Grande o del Mar Mediterráneo, eran Ascalón, Gaza, Ecrón y Asdod. Y si ustedes van a un mapa bíblico en la Biblia, van a descubrir que esas 4 ciudades están a donde está la Franja de Gaza. La Franja de Gaza. Son ciudades de los filisteos. Hoy es más conocida por Gaza, pero ahí está Ascalón, Asdod y Ecrón, las 4 ciudades principales de los filisteos. Así que Dios les manda a tomar la copa y les dice que las beban. No solamente Filistea, toda la mezcla de naciones. Versículo 21. A Edom, Moab y los hijos de Amón. Lo mismo que menciona Daniel el capítulo 11. Los hijos de Edom, de Moab y de Amón. La franja de Gaza es lo que bordea a Israel en el lado oeste, a la nación de Israel hoy en día. Y también en la época de los profetas de la Biblia. Esa franja del mar era el borde occidental de Israel. Pero al otro lado del río Jordán, el lado este o oriental, ahí es donde estaba Moab, Edom y Amón, los vecinos fronterizos de Israel. ¿Saben cómo le llaman hoy en día? The West Bank, al otro lado del río Jordán, es decir, al oeste. Gaza, perdón, al revés. Gaza al occidente y estas naciones del otro lado del Jordán, Transjordania, al oeste. ¿Ok? Así que Edom, Moab y Amón. También al norte, versículo 22, a los reyes de Tiro, a los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar. Así que no solamente la franja de Gaza, pero también las costas que están donde está Tiro y Sidón. ¿Saben cómo se llama eso hoy en día? El Líbano, que está envuelto en este conflicto también. Líbano, el Líbano, al norte de Israel. Pero nos salteamos un versículo, versículo 19. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo. Así que el sur, el rey del sur, Egipto,
el norte, Siria, Líbano, el este, Edom, Moab y Amón, y el oeste, la Filistea, la franja de Gaza. Dios le va a hacer beber a todos ellos de la copa de ira. Versículo 22, a los reyes de Tiro, a los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, a Dedán, a Tema, a Bus, a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia. Estos son los árabes. A todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto. Ahí hay mucha mezcla de pueblos, más allá de Arabia Saudita. Las 12 naciones árabes. Así que fíjense, comienza por Egipto, sigue por los vecinos de la costa oeste, sigue por los vecinos de la costa este, sigue por los vecinos del norte y luego sigue más allá, menciona a Dedán, a Temá y a Bus, más al norte, y luego sigue hablando de a todos los reyes de Arabia, a todos los árabes y a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto, y a todos los reyes de Simri, y a todos los reyes de Elam, y a todos los reyes de Media. Está hablando de todas las naciones de alrededor. Versículo 26, y por si faltó alguno, a todos los reyes del norte, a los de cerca y a los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Primero todas las naciones de alrededor, luego más grande el territorio y finalmente las naciones del mundo entero y también el rey de Babilonia. Babilonia la grande. ¿Ustedes creen que esto tiene un significado profético? Entonces, ¿está mencionada Gaza en la profecía? Ya lo creo. Y miren lo que dice. Versículo 27. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Versículo 27. Bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío sobre vosotros o entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beberla. ¿Qué dice Dios? Aquí no hay escapatoria, la tienen que beber. Porque aquí, que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? Dice que el mal comienza por la ciudad en la cual se invoca su nombre. ¿Cuál es esa ciudad? Ustedes saben. Jerusalén. Jerusalén es la ciudad donde se invoca el nombre de Dios. Por eso les dije que me iba a saltear adrede un versículo. Ahora volvamos al comienzo de esta profecía de Jeremías. Vamos a leerla otra vez desde el versículo 15. Dice,
Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Lo cual es la primerita que menciona el versículo que sigue, el 18. ¿Qué dice? A Jerusalén y a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy, a Faraón, rey de Egipto, y a su siervo, y luego sigue diciendo, y a los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, Escalón, Gaza, Ecrón, el remanente de Asdod, a Edom, a Moab, los hijos de Amón, a los reyes de Tiro, de Sidón, y ahí sigue todo lo que ya leímos. Pero la primerita que menciona es Jerusalén y las ciudades de Judá. A los judíos. Ahora usted dice, bueno, pero esto tendrá algo que ver con el tiempo de angustia y con lo que viene ahora en el tiempo del fin. A ver, vamos a seguir leyendo y ustedes mismos lo van a determinar. Miren, volvamos a donde estábamos leyendo. Ahora solamente lo que hice fue volver atrás para leer el versículo que me había salteado. Porque quería llegar primero a este versículo en el cual nos quedamos, que es el 29. Y dice, porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal. Esa es la primera. ¿Y vosotros seréis absueltos? Si por Jerusalén y las ciudades de Judea comienzo, ¿ustedes creen que se van a escapar? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa hará oír su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. ¿Ustedes han escuchado el rugido de un león? Aterroriza. Así Dios va a rugir sobre las naciones de la tierra. Rugirá fuertemente. Canción de lagareros. Cantará contra todos los moradores de la tierra. ¿Ustedes saben los que son lagareros? Sí. Los que pisan el lagar para que salga el vino y se llenan de sangre. Rojos quedan pisando el lagar. Canción de lagareros. Sobre o contra todos los moradores de la tierra. Pero sigamos leyendo, versículo 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregaron los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación. Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, no se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán regados sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad,
revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues fue asolada la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Aquí estamos describiendo algo terrible. Cuando Dios se levante, porque Él tiene juicio contra las naciones. Pero el juicio comienza por su pueblo. Comienza por Jerusalén y sigue por las ciudades de Judá. Y luego va por los que están al oeste y por los que están al este y por los que están al norte y por los que están al sur y los que están más lejos. Todo alrededor y luego se riega hasta los confines de la tierra. El juicio de Dios sobre las naciones. Nosotros vamos a estar estudiando el día de mañana y el sábado por la mañana y por la tarde. Vamos a estar estudiando sobre el gran día de Dios. Ahora, yo tengo mucho que leí, que investigué sobre el origen del conflicto entre Israel y Gaza. Esto no es lo importante. Yo sé que algunos quizás quieren saber. ¿Es bíblico eso lo que está pasando ahora? Lo que acabamos de leer es bien bíblico. Y es la profecía no solo sobre Gaza y sobre Filistea, pero también sobre Judea y sobre todas las naciones. El día de la ira de Jehová, cuando Él se levante para castigar y hacer juicio sobre las naciones. Gaza está incluida. El conflicto actual es un conflicto político, militar, que tiene raíces muy antiguas, que ahora viene a rematar una vez más. ¿Saben? Si ustedes buscan la palabra Gaza en la Biblia, en una concordancia, o buscan la palabra Filistea, que es el nombre de la franja junto al mar, Filistea. Por cierto, de ahí viene la palabra Palestina, de Filistea. En hebreo la letra P y la letra F son la misma letra, solo que cuando la quieren mencionar fuerte le ponen un puntito adentro de la letra y entonces es P. Y si no es Palestea, Palestina. Es la misma palabra, la misma raíz. Palestina y Filistea eran los antiguos moradores de la tierra. Ahora, si ustedes se fijan, yo con solo poner la palabra Filistea aquí en la búsqueda, en la Biblia, miren lo que me sale. ¿Ok? Aquí la tengo. Filistea. Aparece montón de veces. Montón de veces. Si buscamos la palabra filisteos, eso recuerden que es la franja de Gaza y la ciudad principal es Gaza, por eso se le llama Gaza, pero es Filistea.
que ahora puse filisteo. La primera mención de los filisteos está en Génesis. Y en Génesis está un montón de veces mencionados los filisteos. Y Gaza por nombre también. Por ejemplo, en Génesis 21 dice que el rey de los filisteos hicieron pacto con Abraham. ¿Ok? Versículo, eso es Génesis 21. Vamos a buscarlo por un momentito. Ya en Génesis 10, cuando habla de todas las naciones, habla de Filistea, donde se dividen las naciones. Ahí está, salieron, dice, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos. Eso está en Génesis 10, 14. Pero ahora si vamos a Génesis 21, encontramos en el versículo 32, dice, Abimelech y Abraham hacen un pacto. Pero resulta que Abraham moraba en la tierra de los filisteos. Versículo 34. Moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Abraham, a quien Dios llamó a salir de Ur de los caldeos, de Babilonia, y le dijo, te voy a dar la tierra, vas a ir sin saber a dónde vas, pero yo te voy a dar una tierra para que sea para ti, tus descendientes, para siempre. Eso está en el capítulo 12 y en el capítulo 15, donde le promete que sus descendientes van a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar, y que le va a dar una tierra. Si buscan en Génesis capítulo 15, dice en el versículo 7, yo soy Jehová, le dijo Dios a Abraham, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y entonces hace un pacto Dios con Abraham. Dice el versículo 13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán yo juzgaré. Después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le está revelando a Abraham todo el futuro de sus descendientes y le dice, van a estar 400 años en Egipto y van a estar oprimidos, pero yo los voy a sacar de allí. Versículo 15, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, versículo 16, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta ahora. Y entonces Dios hace un pacto con Abraham. Le dice en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, de los eneos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, los refraitas, los amorreos, los cananeos, los gerseseos y los jebuseos. Todos esos eran los pueblos que habitaban en Canaán. Y Dios le dice, te voy a heredar a ti y a tu descendencia esta tierra. El conflicto viene porque Dios le dijo, vas a morar en tierra ajena. Y Abraham moraba entre la tierra de Filistea o Palestina.
Pero Dios ahora le promete que le va a dar esa tierra, es la tierra prometida. ¿Pero cuándo? Hasta la 4ª generación van a volver acá. Porque también Dios a la gente que vive en esa tierra les da tiempo. Todavía no se ha colmado la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo es el nombre general de todos los que vivían en Canaán, entre ellos los filisteos y todos los demás que ya leímos. Otro nombre de los filisteos es fereceos. Fereceos. Toda esa gente que vivía en esa tierra, pónganse a pensar, desde la época de los descendientes de Noé, ellos habitaban en esa tierra y ahora Dios le dice a Abraham, a ti y a tu descendencia te voy a dar esta tierra. ¿Qué va a pasar con todas las naciones que viven allí? Es justo que ellos que viven ahí, Dios ahora les diga, esa tierra no va a ser para ellos, va a ser para ti y tu descendencia. Los judíos, los descendientes de Abraham, los israelitas, creen que ellos tienen derecho a esa tierra porque Dios se la prometió a Abraham. Los que vivían antes en esa tierra, que son los cananeos, entre los cuales está Gaza, Asdod, Ecrón, las ciudades que ya mencionamos, vivían en ese lugar. Dicen, pero nosotros tenemos derecho porque estábamos antes. ¿Cómo ahora viene alguien y nos va a quitar de nuestra tierra? Ese es el origen de la enemistad. Desde aquella época, ¿por qué? Porque el pueblo que viene de Egipto, el pueblo de Israel, viene ahora invadiendo esas tierras. Moisés los saca de Egipto, pero Josué los introduce en la tierra de Canaán. ¿Y ustedes se acuerdan el periodo de los jueces antes que hubiera rey en Israel? Había jueces por 400 años. Miren, de Abraham hasta la salida de Egipto, Abraham, su descendencia, y fue justamente el nieto de Abraham que fue a vivir a Egipto. ¿Cómo se llamaba el nieto de Abraham que se trasladó con toda su familia a Egipto? Sí, Israel o Jacob. Primero fue José, pero fue vendido como esclavo por sus hermanos. Pero luego Jacob y todos los hermanos se fueron a vivir allá. Pasaron 400 años en Egipto. Ahora regresan. Moisés los saca de Egipto, pero vienen a la tierra que Dios les prometió. Pero esa tierra estaba habitada, no estaba vacía. Y tienen que conquistarla. Y Dios dice, yo les voy a entregar esas ciudades en sus manos. Sí, Abraham era de Ur de los Caldeos, es decir, de Babilonia, lejísimo. Pero ahora Dios lo manda a que venga a esta tierra. Pero ellos estaban antes. Desde la época de Noé, cuando comenzaron a habitar otra vez después del diluvio, ellos les tocaron esas tierras. Por eso hay que leer Génesis 10, que fue el primer versículo que yo leí. Ahí está la distribución de la tierra después del diluvio. Comienza diciendo en Génesis 10, estos son los 3 hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y entonces comienza explicando los descendientes de ellos, y entre los descendientes de ellos están los filisteos. Son descendientes de Canaán. De ahí viene el nombre de Canaán. Los hijos de Cam son Canaán y entre ellos los filisteos y todos los demás, el amorreo, el jebuseo, el gergeseo, el heveo, el cineo. Todos esos están mencionados y ya estaban en esa tierra. Ahora, 400, primero viene Abraham y hace pacto con ellos. Hace pacto.
Y Abraham vive pacíficamente porque hizo un pacto con el rey de los filisteos. Ya lo leímos en Génesis 21. ¿Se acuerdan que lo leímos? Abimelech se llamaba el rey de los filisteos, o sea, de los de Gaza, y hace pacto con Abraham. Les voy a leer aquí el detalle. Dice en el versículo 32. Así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y la ciudad principal, capital, es Gaza. ¿Ok? Y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba, invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, a donde había hecho el pacto con los filisteos. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. No tenía ni un pedazo de tierra propio. Cuando se murió su esposa Sara, tuvo que comprar una cueva donde enterrarla porque no tenía ni 10 metros de tierra, ni un metro para poner una sepultura. Tuvo que comprar la cueva de Macpela para enterrar a su esposa porque él no tenía propiedades. Entonces él moraba en la tierra de los filisteos, pero habían hecho un pacto. Y mientras Abraham vivió, ese pacto se respetó. Después, cuando viene Jacob, comienzan a pelearse entre los filisteos y los pastores de Jacob, porque Jacob había sido prosperado. Primero Isaac y después Jacob. Y se pelean con los que están ahí en la tierra, con los filisteos. Y lo pueden leer, miren, aquí. Sí. Leímos en Génesis 26. Dice el versículo 8. Sucedió que después que estuvo él allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, vio que Isaac, este es el hijo de Abraham, acariciaba a Rebeca, su mujer. Pero él le había dicho que era su hermana. Y ahí viene una situación muy interesante con los filisteos. Luego, dice el versículo 14 de Génesis 26, que Isaac tuvo muchas ovejas y un hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, que tenían pacto y no había pelea porque habían hecho un pacto entre ellos, ahora los filisteos los habían cegado y los habían llenado de tierra. Abraham había abierto los pozos de agua porque allá no se puede vivir si no hay agua en ninguna parte, ¿verdad? Y habían hecho los pozos, pero vinieron ahora los filisteos y le llenaron de tierra los pozos para que no tuvieran agua. Versículo 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Y ahí pueden seguir ustedes la historia. Toda esa gente que vivía allí, que eran los filisteos o los palestinos, es el mismo nombre, Filistea y Palestina. Vienen los problemas por la tierra, por el agua. Se pelean por el agua porque no hay suficiente agua. Y Jacob comienza a excavar y no solamente encuentra pozos de agua abajo, sino que encuentra un manantial de agua que sale para arriba. Y ahora viene la guerra con los filisteos. Bueno, eso fueron los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero finalmente Jacob se va a Egipto con toda su familia. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? 400 años. Imagínense, ¿saben lo que son 400 años? ¿Cuánto?
¿Cuántos años hace que se fundó la nación de Estados Unidos? 1776. En 1976 se cumplieron 200 años. 200 años. En el 76. Y luego son 250 años. En el 2026 se van a cumplir 250 años que se fundó la nación de Estados Unidos. Y nosotros decimos, pues ¿cuánto es eso? Pero todavía hay problemas con los que vivían antes aquí, que eran los indios. Y todavía están peleando sus derechos, porque los sacaron a ellos y se les expropiaron las tierras. Y ahora les están teniendo que dar sus derechos a los que estaban antes. Y les hablo así para que entendamos la problemática que hay allá en esa tierra, hermano. Es grave la situación. Entonces, 400 años están allá. Al final de 400 años vienen y otra vez se meten. Otra vez se meten. Al principio con Abraham no hubo problema porque él supo hacerla. Él hizo pacto. Y él dependió de Dios. Yo te voy a dar esta tierra, pero no te adelantes. Entonces, ya con Isaac hubo problemas, con Jacob hubo problemas, pero después se fueron a Egipto y no estamos por 400 años. Y resulta que ahora regresan todo el pueblo de Israel a tomar las ciudades de Canaán en la conquista bajo Josué, 40 años. Y después de eso vienen los jueces. El primer juez fue Otoniel y allí siguen los jueces y el último juez fue, no, entre ellos fue Samson, sí, pero el último juez fue Samuel. ¿Se acuerdan que pidieron rey? Ya no querían jueces, que eran los profetas de Dios. Querían reyes como las demás naciones. Y Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, no te preocupes, me han desechado a mí, porque él era el rey de Israel. Y él solamente dirigía, él era el rey, pero los jueces juzgaban al pueblo por mandato de Dios. Pero el pueblo quiso hacer como las demás naciones. Entonces, 400 años duró el periodo de los jueces. 400 años. No había rey. Y el primer rey fue Saúl y después vino David y después vino Salomón. En los 400 años que gobernaron los jueces después de la entrada a Canaán, ¿contra quién eran todas las peleas por la tierra? Contra los filisteos. Y cuando el pueblo de Dios le era fiel a Dios, Dios los bendecía y dominaban a los filisteos. Pero cuando se apartaban de los caminos de Dios, los filisteos los dominaban a ellos. ¿Contra quién fue la pelea con Samson? Contra los filisteos. Los filisteos son los que estaban allí. Entonces hoy dicen, no, pero es que es una franjita de Gaza. Eso fue lo que los judíos le dejaron a la gente que vivía allí después de la guerra. Bueno, ¿ustedes quieren saber la historia? ¿Les interesa o no? ¿Les interesa esa historia? Ya son las 9. ¿Qué les parece si mañana les comienzo contando la historia de Israel? ¿Ustedes saben cuándo se fundó el Estado de Israel? 1948. ¿Y a dónde estaban los judíos antes de eso? Regados por todas partes del mundo. Mayormente en Europa, pero también en otros países. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, donde vino el Holocausto y donde mataron a 6 millones de judíos, los judíos dijeron, no podemos seguir así. Tenemos que tener nuestra tierra para defendernos. Y se fueron a vivir para Israel y otra vez a sacar los que estaban allí. No, de verdad. Y las Naciones Unidas les otorgaron un pedazo de tierra bien chiquitito. Mañana les cuento la historia. Pero ni siquiera
los filisteos, los cananeos, o como le llaman ahora, los palestinos, que Filistea es la misma palabrita, Palestina y Filistea es la misma palabra. Según como usted la pronuncia, los filisteos le llaman Palestina y los judíos le llaman Filistea, pero es el mismo territorio. Resulta que ahora las naciones de alrededor no quisieron el Estado de Israel cuando se lo otorgó las Naciones Unidas. No estaban de acuerdo, ninguno aceptó. Inglaterra aceptó y las demás naciones de las Naciones Unidas aceptaron que se formara el Estado de Israel. Pero las naciones que estaban allí dijeron, no, porque nos van a quitar nuestra tierra. Búsquenle otro lugar, aquí que no se vengan a meter. ¿Cuánto había pasado? 2000 años que no estaban ahí. 2000 años. Desde que fueron esparcidos por la destrucción de los romanos y se quemó el templo. En el año 70 fueron esparcidos y nunca más habían vivido en Palestina. Y ahora, 2000 años más tarde, vienen otra vez a que nos den la tierra de vuelta. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que esta tierra era para nosotros. Y estos otros que no creen en el Dios de Israel, dicen, ¿y qué? ¿Quién es el Dios de Israel? ¿Ah? ¿Nosotros qué nos importa lo que dice? Esta es nuestra tierra, la tuvieron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, por cientos y cientos de años. Y ahora nos vienen a quitar otra vez la tierra. Vean el problema, vean el problema. Pero entonces vino una guerra. Israel no se conformó con el pedazo de tierra que le dieron, agarró más tierra. Y ha habido varias guerras grandes entre ellos. La famosa guerra de los 6 días, la guerra de 1971, la guerra de 1951. Bueno, comienzo a contarles, desde que se formó el Estado de Israel ha habido guerras y guerras y guerras y guerras y guerras. ¿Contra quién? Pues contra los palestinos. Contra los palestinos. Ahora, para que ustedes entiendan por qué Israel quiere destruir a los Hamás. Ellos dicen, no tenemos nada contra la gente de Gaza. Lo que tenemos es contra los talibanes, los gobernantes que son los Hamás. Han escuchado hablar de los Hamás ustedes, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque los Hamás tienen la filosofía de que el Estado de Israel nunca jamás lo van a aceptar. Y el propósito de los Hamás es que desaparezca del mapa el Estado de Israel. Israel dice, no, los que van a desaparecer son ellos. Y no van a parar la guerra hasta que no terminen con el último Hamás. Fíjense qué problema tan grave. Ok. Terminando porque el tiempo se nos fue. Mañana hablamos un poquito más de esta historia y de lo que está pasando allá en Israel. Pero una cosa hemos aprendido hoy, que el que sale ganando en todo esto es Satanás. Donde hay guerra, derramamiento de sangre, asesinato, muerte, homicidio, el diablo es el que está detrás. Todo el tiempo. Y no hay guerra justa y guerra injusta, lo que hay es matazón. Y es el destructor, es el exterminador el que está detrás de todo eso. Y viene la madre de todas las guerras, la madre de todas, ¿ok? La más grande. Viene y viene el tiempo de angustia, como ya leímos en esta noche. Y ahí es donde Dios se va a levantar para defender a su pueblo. ¿Ustedes creen que su pueblo es el pueblo de Israel? ¿No? ¿No dijo Dios que era su pueblo escogido? Ah, fue, pero ya no es. Bueno, ese es un tema, ese es el tema que vamos a ver mañana por la noche. ¿Son los judíos realmente el pueblo escogido de Dios? ¿Siguen siendo el pueblo escogido? ¿Tienen derecho ellos a estar allí? Porque son el pueblo escogido y porque Dios le dio esa tierra y se las prometió. Porque esa es la base de los judíos. Esa es nuestra tierra porque Dios nos la dio.
Mañana vamos a hablar de ese tema. Y les voy a dar la introducción contándoles la historia. Entonces hoy aprendimos que también Jerusalén y Judá van a ser sacudidos, castigados por la espada de Jehová. Porque no hay justo ni siquiera uno. Y si no proceden al arrepentimiento, Dios quiere salvar a los judíos, a los árabes, Él quiere salvar a los palestinos, Él quiere salvar a todos. Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero si no quieren arrepentirse, van a cosechar lo que ellos han sembrado. Y eso es parejo. Y como ya vimos, comienza por Jerusalén, el castigo de Dios. Y sigue por todas las naciones de alrededor. Y viene un tremendo estruendo, una tempestad tan grande que los muertos van a quedar por todas partes de la tierra. No va a haber quien los llore ni quien los entierre. Va a ser terrible. Pero no podrán tocar. Y recuerden, aunque dice que es Dios el que castiga a las naciones, mañana vamos a aprender esto. Dios usa a sus enemigos para infligir el castigo, porque Él no es el autor de la muerte, es Satanás. Entonces, aún las plagas postreras y aún las calamidades que vienen en el tiempo de angustia no van a venir directamente de Dios. Me estoy adelantando al tema, ese va a ser el sábado por la mañana, el tema. ¿Cómo es que va a ser el tiempo de angustia y cómo es que Dios va a utilizar a sus propios enemigos? Por ejemplo, cuando Dios quiso castigar a la nación de Israel y a los de Jerusalén, ¿a quién trajo? A los babilonios, que son los enemigos del pueblo de Dios, para castigar a los judíos, a los israelitas. ¿Por qué? Porque se habían apartado de los mandamientos de Dios. A las tribus del norte, ¿a quién usó Dios para traer el castigo? A los asirios. Los asirios y los babilonios infligieron el castigo, porque si bien Dios lo permite, Él no es el causante del mal. El causante del mal somos nosotros por desobedecer. Entonces Dios aparta su mano de protección y el enemigo te cae encima. ¿Estamos entendiendo cómo esto funciona? Sí, anda buscando a quién devorar. Y si nosotros decimos, no quiero saber con Dios, Dios dice, no sabes lo que estás diciendo. Si yo te dejo, ¿qué va a pasar contigo? El enemigo te destruye. No, es que no quiero saber de Dios. Y finalmente Dios dice, bueno, pues si eso es lo que tú quieres, déjame retirarme. Y Dios se retira y caen en manos de Satanás. El sábado por la mañana vamos a hablar de eso para que nos quede bien claro. Entonces hemos aprendido varias cosas en esta noche con respecto a estos conflictos que están sucediendo. Estamos comenzando a entender lo que está pasando entre Israel y Gaza. Mañana vamos a ver un poquito más de historia y vamos a entender, pero decir que lo que está pasando en Israel y Gaza es cumplimiento de la profecía y que Dios va a defender a Israel y va a aplastar a Gaza, no es bíblico. No es bíblico. Ya vimos que Dios va a castigar por igual a todos y comenzando por los que tuvieron el conocimiento de Dios, son los primeritos en que van a recibir el castigo. Así es. Usted ya se está perfilando a lo que vamos, ¿verdad? Vamos a tener que entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Bien, vamos a concluir aquí en esta noche. Queremos invitar a aquellos que nos ven a través de las redes, a través de los canales de televisión, donde quiera que ustedes estén. Si nos están escuchando, vamos a estar transmitiendo en vivo estos 4 temas. Israel y Gaza. La Biblia tiene algo que decir con respecto a eso y hoy comenzamos. Si estás aquí en esta zona del Valle de San Gabriel o en la zona aquí del sur de California,
Te invitamos a que vengas personalmente mañana por la noche, a las 7 de la noche, aquí a la iglesia adventista del Evangelio Eterno en la ciudad de Covina. La dirección es 17880 West. East, ok. East Covina Boulevard. No pongan West porque los va a llevar a otro lugar. Pero anoten la dirección, los que me están escuchando y quieren venir a adorar con nosotros y a escuchar el tema aquí en persona, mañana a las 7 de la noche. 17880, o sea, 17880 East Covina Boulevard, en la ciudad de Covina. Los temas van a estar sumamente interesantes, como ya comenzamos a perfilar lo que estamos viendo en esta noche. Y es primera vez que estoy predicando sobre esto, nunca antes había tocado este tema. Así que ustedes agarran las primicias aquí en Covina. Les invitamos a que nos acompañen. El sábado estaremos por la mañana y estaremos por la tarde nuevamente. Que el Señor les bendiga. Queremos despedirnos de la congregación que nos está viendo por los canales, por los medios de comunicación. Y aquí nosotros vamos a orar, pedirle al Señor que el mensaje haga impacto en nosotros, porque Dios tiene un propósito al presentarnos todo esto. Hay un refrán que dice, cuando ves lo que le está pasando a tu hermano, pon las barbas en remojo, porque sabes lo que viene para ti. Pero Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos seamos salvos, que vengamos al conocimiento de la verdad. Por eso Dios nos manda estos mensajes de amonestación, para que nos despierten y nos demos cuenta que todavía hay oportunidad de salvación, que todavía no se ha acabado la gracia, todavía tenemos un intercesor ante el Padre que es Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Todavía hay perdón y hay sangre expiatoria para limpiar tu pecado, pero un día Jesús va a salir del lugar santísimo, va a dejar de interceder, va a terminar el tiempo de gracia. Y entonces viene la gran tribulación de la cual comenzamos a ver en esta hora. Les invito a que vayamos de rodillas para pedirle al Señor que Él grabe lo que hemos aprendido hoy en nuestra vida. Amante Padre y Dios nuestro, con humildad, compungidos por un mensaje tan poderoso de tu palabra, del profeta Jeremías, donde vemos lo que viene sobre este mundo. El profeta Daniel lo profetizó. El vidente de Patmos en el Apocalipsis lo vio venir y quedó espantado. Y nosotros somos los que hemos de pasar por estos momentos culminantes de la historia de este mundo. Gracias por tu palabra, porque nos revela lo que viene, para que no nos tome por sorpresa. Gracias porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Tú quieres nuestra salvación y nos has mostrado el camino a la salvación, que es Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que grabes estos mensajes, que impacten nuestra vida y que nos lleven a tomar decisiones para la vida eterna. Despídenos con tu bendición, pero no nos dejes jamás solos. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. Quédate con nosotros, guíanos, protégenos y que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones hasta que hagamos las decisiones correctas para salvación. Te lo pedimos en el nombre precioso, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Micael, el que es igual a Dios, el que intercede por nosotros y está de parte de los hijos de tu pueblo, porque Señor,
En este tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y nosotros queremos estar entre aquellos que tengamos el sello de Dios en nuestra frente. Danos tu bendición. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.